4 distintivos de lealtad y de fidelidad. Luego el verso 17 dice: y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Y luego pone a Dios como su testigo. Y dice: y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Salomón, que fue el hombre más sabio que ha vivido en el mundo, él dijo: amigo hay más unido que un hermano. Y es como hermano en tiempo de angustia. Voy a tocarle entonces ahora este bonito tema: el amor es fiel y es leal. Muchas versiones antiguas y también tradiciones modernas, coherentemente o de acuerdo, titulan a este libro Ruth. Y solamente hay 2 libros en toda la Biblia, en los 66 libros, que tienen nombre de mujer. Y este es uno de ellos. Es la heroína de Moab, que se menciona en estos 4 capítulos 12 veces. Del capítulo 1 verso 4 hasta el capítulo 4 verso 13 se menciona 12 veces el nombre de esta moabita. Solo Esther y Ruth son nombres de mujer que aparecen en libros de la Biblia. El nombre de Ruth, después de esas 12 veces, no se vuelve a mencionar en todo el Antiguo Testamento. Se menciona hasta el Nuevo Testamento en relación con el nacimiento bendito de nuestro Señor Jesucristo. Es muy probable, hermanos queridos, que el nombre de Ruth venga de una palabra moabita o hebrea que significa amistad. Ruth llega a Belén como una extranjera, según el capítulo 2, verso 10. Después Ruth se convierte en una sierva, recogiendo cebada en los campos de un rico hacendado. Luego en el capítulo 4 se casa con el rico y hacendado llamado Boz. Y finalmente es incluida en el linaje mesiánico o divino de nuestro Señor Jesucristo, y lo menciona Mateo capítulo 1 versículo número 5. La tradición judía apunta que Samuel fue el autor de este libro, y la historia ocurre en el período de los jueces. Fue un período que abarcó muchos años, en que Israel vivió tiempos tempestuosos, y cubre alrededor de 12 años esta historia. El libro de Ruth tiene por lo menos 7 temas teológicos. El primero de ellos es que esta historia de la moabita nos ilustra el plan universal de Dios para salvar al mundo. Como si estuviera recordando, aunque muchos años después escribiría Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Los judíos, que eran muy nacionalistas, pensaban que el evangelio no era para los gentiles. Pero ella nos enseña
el plan universal y redentor de Dios. El segundo tema es que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia de la salvación. Las mujeres no son menos que los hombres, ni los hombres son más que las mujeres en el terreno de la gracia salvadora. Número 3, retrata a la mujer virtuosa del capítulo 31 de Proverbios. Número 4, nos habla de la soberanía maravillosa de Dios. Número 5, Ruth, junto con Tamar y Rahab y Betsabé, son parte de la genealogía mesiánica de Cristo. 4 mujeres que aparecen en las 14 generaciones hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vos, número 6, es el tipo de Cristo. Es nuestro pariente redentor. Dios estableció principios y enseñanzas, como dice la Biblia, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Señor Jesucristo habló del Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y que el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. A Nicodemo le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y habló de que la serpiente en el desierto era un tipo de Cristo que iba a ser levantado en una cruz para ser nuestro Salvador. La ley del pariente redentor está claramente establecida en el Antiguo Testamento, y vos cumple perfectamente ese proyecto y ese plan de Dios de ser el pariente redentor de Noemí y de Ruth. Finalmente nos enseña que David tenía todo el derecho al trono de Israel, y en la Biblia es rastreado hasta Génesis capítulo número 49 en uno de los hijos de Jacob, que es Judá. Leímos, hermanos, esta historia y solo el verso 16 y 17 que demuestra una impresionante y conmovedora amistad de una nuera con una suegra. La dulzura incomparable de esta nuera, la lealtad y la fidelidad de esta nuera, cambia la amargura atroz y desoladora de su suegra Noemí. Esta bella historia de romance y de heroísmo comienza aquí para usted. Esa era manera de introducción, y aunque todavía no se termina la introducción, le digo lo siguiente: cuando Dios se cruza en tus caminos, siempre va a ser para hacerte bien. Y Dios seguido se cruza en el camino de nosotros y lo hace para hacernos bien. ¿Qué le cuento la historia que usted sabe? ¿Por qué estoy aquí? Porque en el camino de Valle Hermoso a Houston, Él se cruzó en mi camino y me dijo: no regresas más para Valle Hermoso y te quedas aquí a fundar una obra para mí. Y eso sucedió el último domingo de agosto del año 1987. Y desde entonces estamos aquí. Siempre que Él se cruza en nuestros caminos, va a ser para hacernos bien. Escuche esta historia. Albert Schweitzer, y no lo pronuncio bien porque es un nombre medio alemán, era un hombre renacentista del siglo XX, del siglo pasado. Era médico,
era filósofo y era un organista extraordinario. Firmó con Columbia Records y produjo 25 grabaciones de uno de los mejores compositores de la historia, Johann Sebastian Bach. Pero su trabajo como médico misionero fue lo que le valió a Albert el Premio Nobel de la Paz en el año 1952. Escuche, cuando Dios se cruce en nuestros caminos, siempre es para hacernos bien. Esa labor emprendedora de Albert comenzó en la primavera de 1913. Cuando Albert y su esposa Helen viajaron 14 días en una balsa por el río Ogowe a través de la selva de África Central para llegar a un puerto misionero en Gabón. Ahí ellos establecieron un hospital y cuidaron a decenas de miles de pacientes por más de 40 años, y lo hicieron en medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 100 años más tarde, en el hospital que lleva su nombre, Albert Schweitzer, es uno de los principales centros hospitalarios de investigación en el continente africano. Y ese hospital que aquel misionero fundó está trabajando para ponerle fin al flagelo de la malaria que mata a miles y miles de gentes en el África. Esa es en alguna forma la mitad de la historia. Esta es la otra mitad. Escúchela. Un día de otoño del año 1904, Albert Schweitzer se sentó en su escritorio en el Seminario Santo Tomás y encontró una revista de la Sociedad Misionera Evangélica de París que había sido colocado por una señorita llamada Sheridan, una amiga de Albert de la infancia. Ella dijo: yo sé que a Albert le gustan estas cartas misioneras. Y de hecho, también sé que cuando era niño, su padre solía leérselas mucho. Antes de dedicarse a sus estudios, Albert pasó las páginas de la revista que le dejó esta señorita hasta que llegó a un artículo titulado Las necesidades de la misión del Congo. Las necesidades de la misión del Congo. Y ese artículo fue el que Dios usó para cruzarse en el camino de Albert. Ese artículo cambió la trayectoria de la vida de este médico, filósofo y concertista. El autor Alfred Boegner expresaba su deseo de que su petición de misioneros cayera en manos de aquellos sobre los cuales los ojos del Señor Jesucristo ya se hubieran posado. Aquello llevó a Albert y a Helen al África y los mantuvo allá toda la vida, y fundaron aquel hospital y fueron una bendición al mundo increíble. El destino, hermanos míos, el destino no hace citas por lo general. No hace citas el destino con nosotros. Se presenta en la puerta y sin previo aviso. A veces golpea suavemente. Tienes que prestar atención para escucharlo. Otras veces lo hace a través de una revista como Albert,
o una reunión o una conferencia. En un sentido, diríamos, tú no descubres tu destino. Tú no descubres tu destino. Tu destino te descubre a ti. Y a veces se manifiesta frente a un gigante como Goliat. Otras veces en un pozo con leones como Daniel. U otras veces escuchando el sermón en una iglesia como esta. La historia romántica y bella de Ruth nos lleva a descubrir esa forma magistral en que Dios se cruza en tu camino. Y cuando lo hace, siempre va a ser para hacerte bien. Lo hizo con Noé. Se le cruzó en el camino y le dijo: Noé, estoy cansado de la maldad del mundo y quiero que tú construyas un arca, porque a ti y a tu familia los he hallado justos y los quiero salvar. O a veces se presenta como Abraham con una voz de mando y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una nación grande y te bendeciré. Otras veces a través de una visión, como Jacob, cuando ve la escalera de ángeles hasta el cielo, y arriba de la escalera a lo alto, al Dios Todopoderoso, que lo mira fijamente y le dice: Jacob, esta tierra donde estás la daré a ti y a tu descendencia, y no te dejaré hasta que cumpla contigo el plan que yo tengo para ti. Otras veces se cruzará en el camino como lo hizo en el monte Horeb con Moisés. En un arbusto, en una zarza del monte que crujía, que sus hojas crepitaban con un fuego real, pero no se consumía. Y de en medio del fuego le habló Dios y le dijo: Moisés, he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para salvarlo, y a ti te he escogido para que vayas y traigas a mi pueblo de Egipto. Y aquí, en esta historia de romance sin igual, lo hace con Ruth. Se cruza Dios en el camino de esta moabita. Mire, le voy a dar 3 puntos importantes en esta disertación. Primero, Dios no propicia las circunstancias, pero las utiliza para nuestro bien. Algunas lo hará, pero no propicia las circunstancias que nos rodean, pero las usa para nuestro bien. El verso 1 de Ruth dice: y aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Dios no propicia las circunstancias, pero las utiliza. Y cuando aquella hambruna terrible llegó sobre Belén de Judá, y Elimelec y Noemí consideraron que era imposible vivir bajo aquellas circunstancias de necesidad, dijeron: busquemos otro lugar donde haya alimento y comida para nosotros y para nuestros hijos. E hicieron ese viaje extraño a Moab.
No era normal que un judío fuera a una tierra de los cananeos, a una ciudad o a una región de los cananeos, porque pecaba contra la ley mosaica y contra Dios. Mire, por ejemplo, Deuteronomio 7:3, a lo mejor nos lo pueden poner ahí, por favor. Mire lo que dice Deuteronomio 7:3, para que usted vea la osadía de Elimelec. Dice 7:3, ¿lo pusieron por ahí? No, ¿cómo dice? No emparentarás con ellos. Y está hablando, si usted ve el título de arriba, advertencia con la idolatría de Canaán. El verso 3, no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Pero ellos lo hicieron. Se fueron a Moab. Y ahí, como no había más, sus dos hijos Malón y Kelión se enamoraron de dos moabitas. Estaban quebrantando y pecando contra la ley que Dios le dio a Moisés. El capítulo número 23, verso 3. ¿Nos lo van a poner ahí también? Que es un poco más agudo, más severo. Pero mire lo que dice 23 que le dije. No entrará amonita, o sea, los de Amón. No entrará amonita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ellos se fueron, pecaron contra la ley mosaica que prohibía cualquier asociación con la idolatría de los pueblos de Canaán. Nosotros, amados, jóvenes, mujeres, padres, nos evitaríamos mucho sufrimiento y mucho dolor de cabeza si atendiéramos la voz de Dios. Vivimos tiempos peligrosos en que se han perdido los límites entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto. Ahora se aplica la ética circunstancial. Si tú te sientes bien, hazlo. Si tu conciencia no te mortifica, hazlo. Si no te quita el sueño, hazlo. Pero ¿y este libro dónde lo dejamos? ¿Dónde dejamos este libro? No os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas y Dios con Belial. Y habla no solo de noviazgo, aunque se dirige directamente ahí, de nuestros hijos con personas que no son cristianas, de nuestras hijas con personas que no son cristianas. Habla también de esas relaciones relacionales y a veces de actividades en las que nosotros no marcamos nuestros límites. Y nuestros hijos y nuestras hijas se van y se van. Hacerlos de ellos, hacer de nuestros hijos unos excelentes profesionistas y productivos y hombres de empresa y geniales en todo, pero no cristianos, será hacerlos candidatos del infierno. Nos duele eso en el alma, pero tenemos que entender la palabra del Señor. El hambre llevó a estos allá. El matrimonio de sus dos hijos con las dos moabitas trajo un gran infortunio, porque de repente dice la Biblia que murieron los hombres de la casa. El nombre de aquel varón era Elimelech, dice el verso 2, y el de su mujer Noemí,
Y los nombres de sus hijos Malón y Kelión, dice el verso 2, efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una fue Orfa y el nombre de la otra fue Ruth, y habitaron ahí por 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos y también de su marido. Llegó el infortunio, tocó la puerta y el dolor se salió de todos los linderos y los cauces, llenando aquella familia de profundo dolor. A nadie le gusta la muerte de un ser querido. Nadie la acepta, la muerte de un ser querido. Siempre somos renuentes a ese emisario del dolor, a ese intruso del dolor llamado muerte. No lo queremos, no lo amamos, no la deseamos. Pero está ahí por causa de Adán. Y la Biblia dice que por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Pero que por la muerte de un hombre, a saber Cristo, entró la inmortalidad a todos los que creemos en Él. Eso merece un aplauso, hermano. Y de paso sirve que despertamos al que se está durmiendo, ¿verdad? Segundo pensamiento, y voy volando más rápido. La maravillosa conversión de Ruth. Dios no propicia las circunstancias, pero las usa. La maravillosa conversión de Ruth está en los versos que nosotros leímos y menciona 4 cosas impresionantes. Primero, habla de lealtad. Donde quiera que vayas, yo voy. La lealtad es imprescindible para todos aquellos que quieren escalar peldaños en la fe, en la empresa, en lo social, en los negocios, en lo financiero. La lealtad es vital. Léala y búsquela donde usted quiera y va a encontrar la vigencia, el valor. Ve a David encontrando gente desventurada, miserable, amargada. Era el cáncer de la sociedad, trabajando con ellos para hacerlos tan leales y tan fieles que daban su vida por él. Hasta su respiro tocaba el corazón de sus seguidores. Un día se le ocurrió decir: ¿quién me diera a tomar agua del pozo de Belén, donde yo nací, de donde yo tomé mucha agua? Era nomás un decir, como cuando usted dice: ay, qué ricos me sabrían hoy unos tacos de Valle Hermoso, o unas tostadas de tinga de Juárez, o una carne asada de no sé dónde, una bandeja paisa de colombianita. ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén? Y 3 soldados no dijeron nada, nomás se salieron despacito y se fueron. El pozo de Belén estaba custodiado por una guarnición de filisteos, y esos 3 soldados fueron y mataron a todos los filisteos que rodeaban el pozo y trajeron una bandeja de agua y se la trajeron al rey. Tus deseos, oh rey, son órdenes. David se espantó. Él no sabía ni creía. A lo mejor volteó y le dijo: pues qué tontos son ustedes. ¿Quién los mandó? Señor, es que tú dijiste que querías agua del pozo de Belén. Esos hombres fueron su guardia personal. Esos hombres fueron los que escalaron los picos de mando en el reinado por 40 años del más grande de los reyes de Israel, el rey David. Donde quiera que vayas voy. Comunión.
tu pueblo será mi pueblo. No soy judía, no conozco sus costumbres, no sé nada de sus fiestas, no sé nada de nada, pero tu pueblo será mi pueblo. Y eso tiene que ver con comunión. Y la comunión fortalece, tonifica, energiza el alma y el corazón nuestro cuando nosotros aprendemos a vivir y a tener la bendita comunión que Él quiere entre nosotros y con el Señor. Tercero, se convierte fe. Le dice, tu Dios será mi Dios. Debe de haberle hablado Noemí muchas veces de Jehová. Debe de haberle hablado muchas veces de Egipto, del Mar Rojo, del agua de la roca, de la nube de fuego que los cubría de día, de la nube que los cubría de noche, etcétera. Tiene que haberle dicho todo. Y aquella mujer llegó a abrazar al Dios de Noemí y le dijo, tu Dios será mi Dios. Y luego le mostró una determinación inquebrantable y le dijo, solo la muerte nos va a separar. Mujer, vete. ¿Qué te puedo ofrecer yo? Si hoy mismo me volviera a casar y tuviera hijo, lo esperarías hasta que esté grande, porque esa era la ley del levirato. Esa era la ley del pariente redentor. Que un familiar tenía que venir a redimir a la viuda y dejar herencia en la tierra y herencia genética, descendencia de la viuda. Así es que Ruth entra en ese proceso extraordinario de la conversión. Le entrega a Dios su vida, su corazón, su fe. Y a esta mujer bendita, Noemí, que le enseñó los valores del monoteísmo, del Dios verdadero, de un solo Dios, del Dios todopoderoso, ella creyó y dijo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué hace Dios cuando encuentra gente así? ¿Qué hace Dios cuando encuentra gente aquí? Las puertas que nadie ha podido abrir, Él las va a abrir. Los candados que nadie ha podido romper, Él lo va a hacer. Porque Él ha dicho, esta es la herencia, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. ¿Qué va a hacer Dios? Bendecirlos, llenarlos de lo mejor. Y esa es la tercera acepción, la extraordinaria bendición de Ruth. ¿Sabe lo que dice 2 de Samuel 2:30? Es interesante y se lo voy a leer. ¿Lo pueden poner ahí, hermano? Es 1 de Samuel, debe ser. 1 de Samuel 2:30. ¿Se los pusieron ahí? Dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. A toda la descendencia de Elí le había dicho, tu casa vivirá para siempre, permanecerá para siempre. Pero Elí y sus hijos fallaron. Y entonces Dios dice ahora, pero así dice Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por viles. Qué duro habla el Señor, hermano, pero también qué bonito. Honro a los que me honran. Y Ruth honró a Dios. Noemí, no me pidas, no me ruegues, no me supliques que te deje ni me aparte de ti, porque donde fueres iré, donde vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y aún Jehová me añada algo más,
que solamente muriéndome podrá alguien separarme de ti. Eso lo llevó a los campos de Moab. Eso la convirtió en una sierva. Fue a recoger cebada y la cosecha de la cebada con un hacendado llamado Booz. Y finalmente dice la escritura que aquel, siendo el pariente redentor, decidió casarse con ella. Debe de haber sido una mujer bonita, Ruth, y también hacendosa, y también comprensiva, y también sacrificada. Y a los oídos de Belén y de Booz y de toda la gente llegó la información de que esta linda moabita había dejado dioses, padres, tierra, familia, todo, y se había venido para acompañar ahora a una donadie. Si antes Noemí era algo, ahora era nada. Ella dijo: ¿qué tengo? ¿Qué te puedo ofrecer? No tengo nada que te pueda dar a ti. Vete a tus dioses y a tu gente. Pero la gente supo aquella historia apasionante y luego llegó a cosechar a sus campos y luego le dijo: tú eres pariente redentor, cumple la ley del levirato, extiende tu capa y échala sobre mí, porque ella se acostó a los pies de Booz, como era la costumbre del levirato. Acuéstate a los pies del pariente redentor. Si él extiende tu manto, te va a redimir, y si no, que Dios haga lo que quiera con nosotros. Y cuando él la vio ahí y ella le dijo: extiende tu manto, extendió Booz su manto, y eso era una señal increíble de que lo iba a redimir. Ruth le dijo, cuando ella llegó a casa, le dijo: de cierto te digo que ese hombre no descansará hasta resolver este asunto de la ley del levirato. Y esta mujer, esta linda mujer llamada Ruth, se convierte más tarde en la esposa. No era el pariente más cercano. El pariente más cercano tenía la ley del levirato sobre él para casarse y redimir. Y para redimir a una persona, se podía redimir una persona, o se podía redimir una propiedad, o se podía redimir un animal. Y hoy iban a redimir a Ruth posiblemente, pero él le dijo: yo no soy el pariente más cercano. Al pariente más cercano le toca redimirte, pero yo voy a tratar de arreglar eso. Y fue con el pariente más cercano. Le dijo: oye, pues aquí está Noemí, no le has prestado atención. Es tu parienta, ¿o no te acuerdas? Sería tía, vaya usted que era pariente. ¿Vas a hacer algo por ella? Sí, ¿cómo no? Tienes que redimirla, su marido murió. Y también está Ruth, murió el hijo de Noemí. Tienes que redimirla. Digo: ¿qué? También tienes que redimir a Ruth. Digo: no, ya tengo problemas con mi señora, y luego traer otra me va a complicar más la vida. No puedo redimirla. Digo: pues eso lo tienes que testificar ante los ancianos. Te veo mañana en la entrada del pueblo. Y en la entrada se juntó todo el consorcio de los que juzgaban las cosas ahí en Belén. Y llegó Booz y esperó a aquel pariente cercano. Le digo: aquí está delante de esta gente, ¿vas a aceptar redimirla o no? Dijo: si Ruth está en el paquete, no puedo yo con esa redención. Digo: entonces cumple la ley. Y se quitó el guarache. Vamos a pensar que era un guarache. Se quitó el guarache, y esa era la costumbre. Y haga de cuenta que van a jugar a la pelota béisbol, y se lo aventó a Booz. Ahí te va el derecho de redimir. Ahí te va. Y le arrojó el derecho de redimir, y Ruth fue redimida por este gran hacendado admirable llamado Booz, que representa a Cristo. Es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, nuestro pariente redentor. Ahora voy a terminar con 2 o 3 cositas finales.
en los 6 minutos que me quedan. Para redimir una propiedad o una persona se requerían 3 cosas. Primero, ser pariente cercano de la persona que se iba a redimir. Y él era pariente cercano. No era el más cercano, pero el más cercano le cedió los derechos. Segundo, tenía que querer redimir. Si quiero hacerlo, me gusta el rancho, me gusta la propiedad o me gusta la viuda, me quedo con ella. Y tercero, tener con qué redimir. Tienes que ser pariente cercano, tienes que querer redimir y tienes que tener con qué redimir. Para que cumplas la ley del levirato, el Goel redentor. Y vos era pariente cercano. Y vos quería redimir a Noemí y a Ruth, tomarla por mujer. Y tenía con qué hacerlo. Es el tipo de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pariente cercano nuestro, porque vino a la tierra como nosotros, siendo en forma de Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo en forma de siervo, semejante a los hombres. Segundo, Cristo nos quiso redimir. Él dijo: heme aquí, Señor, escrito está en tu libro. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y vino el Señor a la tierra a pagar el precio de nuestra redención como nuestro pariente redentor. Y finalmente, Cristo tenía con qué. La Biblia dice que por Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, sean tronos o dominio, sean principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. Él tenía con qué. Y por si fuera poco, la gran demanda de nuestra redención era más que dinero, más que joya, más que piedra preciosa. Era la sangre perfecta de un cordero perfecto. Y dice la Biblia: y si la sangre de los toros y de los machos cabríos, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo sangre para la redención de los que estaban en el antiguo pacto, los llamados reciban la herencia eterna. Jesús vino primero porque Él se hizo pariente nuestro. Segundo, porque quiso redimirnos. Y tercero, porque tenía con qué. Pero es que la demanda no es dinero, es tu sangre. Dice el apóstol Pedro: fuimos redimidos no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a mí y por amor a usted. Esta es la bella historia de esta moabita que nos ilustra el amor incomparable de nuestro pariente redentor. ¿Por qué no se pone de pie y ora? ¿Qué no hará Jesús con aquellos hermanos que con esa lealtad increíble y esa entrega incomparable se dan al Señor? ¿Qué alcanzó Ruth y qué no alcanzará usted? ¿Qué no alcanzaré yo? Pero tiene que entregarle su vida a Jesús. Tiene que ser leal a Él y tiene que vivir para Él. Ruth se casó con vos. Había estado casada 10 años con Malón y no tuvo hijo. Se casó con vos y Dios bendijo su matriz y tuvo un hijo llamado vos.
perdón, le pusieron Obed. Obed. Y Obed vino siendo el padre de Isaí. Y Isaí vino siendo el padre del rey David. Y Ruth, siendo una moabita, siendo una cananea, siendo una idólatra, entró con otras 3 mujeres a la línea mesiánica de Jesús, porque Él rompe todas las barreras, porque su amor es universal para todo aquel que le entregue su corazón a Él. Cierre sus ojos y haga una oración. Dígale: Señor, te amo. Señor, gracias.